Un saludo para ti en este día. Quiero compartir la palabra de Dios. Quiero invitarte a que vayamos a Éxodo 24, 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso el altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda él. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir un poco una reflexión con cada uno de ustedes en este día. Y el título de esta reflexión es: crecer o empobrecer. Crecer o empobrecer. Y para ello yo quiero invitarte a que pensemos a qué cosas nos gusta a usted y a mí prestarle atención. Habitualmente, en qué aspectos, en qué situaciones, a qué eventos de la vida usted y yo le prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra vida toda misma a ello. Y te hablo de esto porque justamente lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos y demás es lo que finalmente termina nuestra vida enriqueciéndola, es lo que termina nuestra vida llenándola. Por eso es importante fijarnos en lo que hacemos cada día, porque ello va determinando la forma como ustedes y yo construimos nuestra vida. Ahora, hay otra pregunta que yo quiero hacerte hoy, y es: ¿en qué aspectos tu vida es pobre? ¿En qué aspectos tú sientes y yo siento que no estoy creciendo? ¿En qué aspectos usted y yo sentimos como que la vida no va para más, como que hay algo que no está funcionando? Es importante hacernos estas preguntas, porque cuando nos las hacemos también podemos trabajar en esas situaciones que nos dañan la vida, que nos hacen vivir en la escasez, en la pobreza y no en la verdadera riqueza proveniente de Dios. Ahora bien, ¿qué te hace crecer? ¿Qué te hace vivir la vida con un impulso nuevo? ¿Qué te hace vivir la vida con altura? ¿Qué te hace pasar de la pobreza a una vida de crecimiento? Justamente la obediencia. La obediencia, que es algo para muchos demasiado complejo, demasiado difícil. Y es que la palabra de Dios hoy nos habla justamente de obediencia. Aquí se habla de Moisés, quien va a hacer algo que el Señor le pide que haga. Él se pone en camino. Él hace lo que el Señor le pide hacer. Y es que cuando ustedes y yo hacemos ciertas cosas que Dios nos pide hacer, cuando ejercemos la obediencia, tú y yo crecemos. Ahora, ¿qué necesita usted y qué necesito yo para trabajar en la obediencia? Muchas veces necesitamos vencer nuestros egos. Los egos muchas veces nos llevan a nosotros ponernos en el centro de la vida y de la historia. Y cuando uno se cree el ombligo del cielo, uno no crece, porque uno piensa, uno siente que a veces se las sabe todas, y en la vida no es así. Siempre hay algo nuevo que aprender, y esto es algo que nos lo muestra de manera clara la palabra de Dios. Es algo a través de lo cual uno puede entender que en la humildad o en el abajarse muchas veces o en el ser receptivo muchas veces hay una gran riqueza. Porque quien es capaz de abajarse, quien es capaz de escuchar, quien es capaz de prestar atención, es capaz de entender por dónde ir, qué puede tomar, qué le puede servir, qué le puede ayudar. Finalmente, en este día yo quiero invitarte a que tú y yo no desperdiciemos la vida, a que la sepamos aprovechar, a que la sepamos vivir.
Dios a través de su palabra nos impulsa, nos inspira, nos llena de fortaleza, nos llena de aliento, nos imprime algo para que usted y yo salgamos de ese círculo de la pobreza mental que nos imposibilita creer en las promesas de Dios, salir de ese círculo emocional que muchas veces nos lleva a estar estáticos y sintiendo de que mi vida debe estar sumergida o atada a esta situación, cuando hay un Dios más grande que cree en ti, que cree en mí, que nos impulsa día tras día para dar lo mejor de nosotros. Esa riqueza verdadera se puede entender desde muchos aspectos de la vida. Cuando usted se nutre de Dios, su vida crece, tú eres rico.